Hola Rafa, no te preocupes. Entra nomás y yo voy a darle a comenzar. Entra por el otro lado, el de expositor. No sé por qué no te da el acceso. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Ever, sí, Ah, ya, Hola, ¿cómo perfecto. estás? Espera un poco. Ya, perfecto. Ya, ahora sí. Ahora sí. sí, yo lo escucho. Hola, Hola, ¿qué tal, Nicolás? muy bien, Hola ¿cómo estás? Nicolás, acá está Rodrigo Hola, Pulgar. hola, Nicolás, Hola, Ever, ¿cómo hola, estás? Rodrigo. bien. No sé si ven en la pantalla que dice Start Webinar. Sí, Bueno, ahí cuando le coloque Start, la gente creo que va a poder ingresa. observar. Va a quedar grabado. Perfecto. Vamos a esperar que llegue Fernando para realmente comenzar. Vale. Voy a la Perfecto. cámara. ¿Alguno de ustedes necesita compartir algo o así solamente? No, no, yo por lo menos no, yo Perfecto. me voy a dedicar Sí, yo tampoco. Ya le voy a escribir aquí a Fernando a ver que se apure. mm, el más urgido era él. Sí. Ever, yo tengo una reunión a las 7 por si acaso. Ya. Muy bien, está. No deberíamos tomar más de 15 minutos por persona. O sea, algo súper Vale, genérico. Hola ya. Rafa, ¿qué tal? Rafa, ¿escuchas? Hola, sí, sí escucho. Ya, perfecto. Bueno, estamos esperando aquí a Fernando porque creo que va a ser el primero en exponer. Sí. ¿Cómo lo hacemos para que yo pueda ser, digamos, anfitrión? ¿Necesito alguna cosa o ya no es necesario? Tú cuéntame. O sea, bueno, yo entré por acá, estoy en la otra reunión mientras con el celular, así que Claro, esperemos me que esté imagino. Fernando y voy a dejar prendido acá. Entonces le voy a colocar Start, grabar, mientras tú puedes hacer como de anfitrión para presentar a los chicos. Ya, perfecto. Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, Hola, Rafael, Rafa? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, yo por acá. Muy bien también por ¿Sí? acá. ¿Todo ok? ¿Todo bien? Sí, yo estoy intentando cambiar una reunión de mañana. Vale. ¿Tú, Nicolás, cómo estás? Bien, bien. Llegó Fernando. Mm, Ya, perfecto. perfecto. ¿Cómo están? Hola, Fernando, hola, ¿qué tal, Fernando. tocayo? Hola, ¿Cómo Fernando, ¿cómo estamos estás? el otro penquista? Puros penquistas aquí, exceptando dos. Le voy a colocar entonces Start y le voy a colocar grabar. Rafael va a oficiar de anfitrión. Ok, Bueno, ¿comenzamos? Ujú. comenzamos. Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este simposio, ¿no es cierto? Eh, em, Denominado Filosofía Narrativa y Ficción. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están acompañando, y por supuesto también a nuestros expositores del día de hoy, Rodrigo Pulgar, Nicolás Vargas, Fernando Fuica, ¿ya?
Bueno, para nosotros también es un honor, digamos, también contar con ustedes como panelistas, como expositores en esta actividad, ¿no es cierto?, que de algún modo realiza cruces entre filosofía, entre literatura, entre ficción, ¿no es cierto?, en este caso desde un ámbito también narrativo. Y eh, contarles también que esta instancia, ¿no es cierto?, está siendo propiciada, realizada, ¿no es cierto?, por NACSA, ¿no es cierto?, este núcleo perteneciente al ámbito de las ciencias sociales y artes de la Universidad Mayor, y por lo tanto también se enmarca dentro de la asignatura de Historia y la Filosofía del Arte e integra a los demás cursos de certificación del núcleo de Ciencias Sociales y Artes de la universidad. Así que eh, hoy día me ha tocado, digamos, me ha correspondido ser, digamos, el anfitrión de esta reunión, ¿no es cierto?, de esta charla, de este simposio, eh, reemplazando por un momentito también a nuestro querido Ever Leal, el director de NACSA, que debido a otras instancias también que desarrolla en la universidad no ha podido acompañarnos el día de hoy. Así que, bueno, vamos a dar comienzo también a las ponencias del día de hoy. Tenemos un orden diferente, digamos, al que aparece ahí en el programa. En primera instancia, quiero dejar con ustedes, ¿no es cierto?, a Fernando Fuica, ¿no es cierto?, un querido amigo también que en este momento se encuentra desde Concepción. Corrígeme tú, Fernando, si es así. Y Así es. perfecto. Y él nos va a presentar hoy día una ponencia titulada Memoria Infinita, Hermenéutica Narrativa en Moratalla. Fernando Fuica también pertenece a la Universidad San Sebastián en Concepción y nos ha acompañado en una serie de oportunidades en las que hemos tenido la oportunidad de compartir con él también en encuentros, en distintos simposios y en diferentes tipos de actividades. Así que, Fernando, te queremos dejar la palabra. Ya, yo creo que no sé si están de acuerdo que nos podamos tardar en tiempo 10 a 15 minutos en cada exposición. Quizás si planificaron un poco más, podemos amoldar un poco los tiempos, pero también hacia el final podemos dar paso a una determinada ronda de preguntas. Así que, Fernando, te doy la palabra para luego, ¿no es cierto?, continuar esta presentación con Rodrigo y por supuesto también con Nicolás Vargas, que son las personas, los panelistas que hoy día nos acompañan. Así que bienvenido, Rodrigo. Perdón, bienvenido, Fernando. Bien, muchas gracias, Rafael. Gracias a Ever por la invitación. Y como bien decía aquí Rafael, hemos tenido varios momentos de encuentro. Somos casi como un grupo estable en congresos de filosofía, en seminarios que ha organizado también Ever en la propia Universidad Mayor. Y lo que les voy a presentar es un escrito que, si bien está hecho más bien a modo ensayístico, responde a una suerte de exigencia en el doctorado que estoy realizando de filosofía en la Universidad Nacional de Córdoba, y a partir, perdón, de un módulo que justamente recae sobre el tema de bioética narrativa, y en el cual se nos pidió hacer análisis de algún recurso audiovisual. En mi caso, yo me centré en el documental La Memoria Infinita, ¿ya? Que, bueno, tal como voy a ir diciendo durante el desarrollo del texto, de la lectura en realidad, nosotros somos de aquellos que leemos y no PowerPoint ni mucho parafernalia en las presentaciones, sino más bien esperando atender a una escucha activa por parte de quienes están aquí en este momento conectados. El texto lo titulo En la memoria infinita, memoria, recuerdo y narración. Bueno, La memoria infinita es un documental dirigido por la cineasta chilena Maite Alberdi, y en este documental lo que busca es seguir la última etapa, digamos, de la vida de Augusto Góngora, que fue un periodista, documentalista y escritor chileno, y su esposa, que es actriz Paulina Urrutia, que en algún momento también fue ministra de Cultura del gobierno de la presidenta Bachelet. Mientras enfrentan el desafío del Alzheimer que padece Augusto Góngora, dicho sea de paso, a una edad relativamente más temprana que lo que normalmente se da esta condición. La película explora temas de amor, memoria y la lucha diaria con la enfermedad, mostrando tanto los momentos difíciles como los de ternura y conexión entre la pareja.
aflora la necesidad del recuerdo, la importancia de la memoria y la oscuridad de la imagen. También plantea un debate respecto a los límites éticos al momento de la edición de las imágenes que van a ser proyectadas. Todo es que el protagonista carece de conciencia para poder tomar decisiones al respecto. Abordar entonces, en primer lugar, quisiera referirme al tema del silencio. Abordar el silencio deviene una exigencia ética para sostener una presencia activa de la memoria, sobre todo cuando en algún momento de la historia de Chile, ¿cierto? Era un riesgo hablar, era un riesgo muchas veces decir más o decir lo que uno pensaba, por lo que se hacía más difícil resguardar los relatos, ya que no era conveniente escribirlos. El silencio se instaló como un manto de ausencia de oralidad desde el yo al otro y a los otros. Góngora documentó el silencio y resguardó la memoria. Por memoria entendemos no solo el proceso cognitivo de acceso a los recuerdos que se traen a presencia a través de la palabra, sino también a la red de significaciones que se tejen entre los actores de una misma época o circunstancia. En este sentido, la memoria es un constructo tanto individual como social, que se protege a la vez como recuerdo y expresión, relato o texto. El periodista y documentalista Góngora desafió la televisión oficial en la época de la dictadura cívico-militar de Chile, 73 al 90. Construyó un espacio alternativo de denuncia en base a imágenes y entrevistas llamado Teleanálisis, el que dirigió durante 3 años. Esta trinchera lo destacó en el plano profesional por sus agudos comentarios y el acucioso trabajo audiovisual. En el periodo de retorno a la democracia en Chile se desenvolvió en el mundo televisivo nacional, siempre reconocido y respetado. El año 2014 comenzó a desarrollar la enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria, el Alzheimer. Los últimos años de vida de Augusto fueron registrados, grabados, seleccionados y editados. Mientras Góngora transitaba la muerte, se acercaba a la vida con la memoria infinita. La memoria infinita tensiona la reflexión en torno del otro, donde coge sentido el propio relato. Quien dirigió este documental, Maite Alberdi, solo algunos datos para aquellos que no lo han visto y que se los recomiendo. En el streaming de Netflix estaba al menos hasta hace un tiempo atrás. Les decía entonces que Maite Alberdi llega de casualidad a la historia de Paulina y su marido. Paulina es la señora de Augusto, gracias a una invitación que ella le hace a dictar una clase en la cual estaba presente Augusto, integrado como uno más. El Alzheimer ya se había manifestado en él. Emerge entonces la posibilidad de documentar su mundo de la vida, a partir no tan solo de la identidad que Góngora tenía respecto de su trabajo realizado en la época de la dictadura, sino también sobre la base de su trabajo como periodista en la época post-dictadura en TVN, donde dirigió y condujo programas sobre cine y televisión. Este espacio fue el lugar desde donde se reconoció, en cierta medida, su aporte a la memoria en la época de censura y represión de los medios independientes, permitiéndole conducir y dirigir programas como los ya señalados. Tras la propuesta de Maite a Paulina y a los hijos de Augusto, él tenía hijos con un matrimonio anterior, ya todos mayores, adultos, estos accedieron a la realización de este proyecto audiovisual con la finalidad de elaborar un documental que testimoniara, de primera fuente el proceso de desarrollo y alcance de una enfermedad con tantas implicancias como es el Alzheimer. La filmación duró 4 años, tiempo en el que se fue construyendo una intimidad entre la pareja y la cineasta, desarrollando confianzas, procurando consensuar qué momentos podían ser incluidos en el documental y cuáles no, recordando la dignidad, por sobre todo compatibilizando el deterioro cognitivo y físico con el respeto por el otro. Se decidió en conjunto con Paulina el día final hasta el cual se podía filmar. Este punto final llegó cuando ya Augusto no tenía más por comunicar, hasta cuando, comillas, él ya no estaba siendo él. No había una claridad previa en términos de producción respecto del tiempo que iba a implicar esta documentación. En términos prácticos, por las restricciones que implicó la pandemia, además se suma la pandemia, fue Paulina quien tomó la cámara y filmó, dadas las limitaciones de desplazamiento e interacción social que caracterizaron ese periodo. Lo anterior fue posible tanto por la experiencia con las cámaras de la señora de Augusto como por su expertise como actriz de teatro y televisión. Lo mismo en el caso de Augusto, quien por su propio trabajo sabía la importancia de la ubicación y vinculación con las cámaras al momento de grabar, lo que daba cuenta de su, comillas, conciencia física de que lo estaban grabando. Hay un punto ahí bien interesante que yo lo desarrollo, obviamente no voy a leer completo el escrito original, que tiene que ver justo con el hecho de que es una cierta ironía que Góngora, quien fue
como ya lo señalaba, ¿cierto? Un documentalista, un periodista, pero básicamente un documentalista, fue perdiendo la imagen de su propio yo, fue perdiéndose él en el reflejo que muchas veces se veía en un espejo, en una ventana e incluso en una fotografía. Entonces ahí se daba un tema que yo lo discuto más adelante, ¿cierto? Respecto de la pertinencia o no de la edición final de este documental. Este dato no es menor, ¿cierto? Respecto de la conciencia física que aún tenía. Pues uno de los debates éticos que se abren a partir de este documental radica en la importancia de la conciencia y la autoconciencia al momento de tomar decisiones, tema que, como les decía, lo veremos más adelante. El foco del documental está puesto en el amor de pareja, al margen de la pérdida de memoria y ausencia del recuerdo, más allá de que hay una relación entre cuidadora y paciente, una relación que se establece per se, ¿cierto? Sea quien sea, cuidador o cuidadora, ¿cierto? Y paciente. En este sentido, no es una película sobre gusto, sino sobre la pareja. También hay un foco en la cuidadora y la manera de cuidar, que decide integrarlo en sus propias actividades y rutinas, asumiendo que el contexto pandemia también limitó a Paulina sus actividades laborales, lo que implicó por defecto estar más tiempo junto a su marido. Respecto del Alzheimer, también se abre la pregunta a propósito de la manera en que se sigue comunicando, toda vez que es una enfermedad que poco a poco se va instalando con mayor recurrencia en nuestra época, relevando la importancia que, comillas, cada paciente es un mundo. Su propia realidad como pareja les permite una dinámica más completa y con más posibilidades. Por ejemplo, por el mismo lugar en que viven, un condominio, en un sector precordillerano en Santiago, ¿cierto? Lo que les posibilita que puedan salir a caminar en el entorno sin problema. Sin embargo, hay una fuerte carga emocional y vital en Paulina en tanto que cuidadora, quien procura aferrarse a los recuerdos y momentos que los determinan como pareja, provocando en ella también un desgaste y deterioro en tanto que soporte y referente. En este contexto se debe destacar que en las y los cuidadores o cuidadoras hay una cierta postergación de su propia vida en aras del bienestar de quienes están, comillas, cuidando. Más allá del vínculo efectivo que pueda existir a priori, hija, hermana, esposa, adrede, pongo en femenino porque en general no se puede universalizar, digamos, pero la mayoría son cuidadoras, ¿cierto? No única, pero en general la mayoría son mujeres. En general son en su mayoría mujeres que se hacen cargo del cuidado, quienes pierden su sociabilidad y se aíslan junto con el paciente. Se abre una suerte de desafío ético, el hecho de que todos alguna vez seamos cuidadores de un otro. El documental es una invitación a mirar la fragilidad y el deterioro desde otro punto de vista y reflexionar acerca de lo que se puede esperar de las relaciones amorosas de pareja en situaciones límite como una enfermedad terminal o una condición extrema con el Alzheimer. La memoria infinita también ofrece una reflexión sobre la naturaleza de la memoria y el olvido, sugiriendo que, aunque los recuerdos pueden desvanecerse, el impacto emocional y las conexiones humanas persisten. La película invita a los espectadores a considerar cómo valoramos nuestros recuerdos y cómo lidiamos con la pérdida de los mismos. Me voy a saltar algunas definiciones sobre el Alzheimer para entrar más bien en el debate ético. El tema del Alzheimer desde un enfoque narrativo. El enfoque narrativo, desde Tomás Domingo Moratalla y Lidia Feito, y por cierto también Diego Gracia, Paul Ricoeur, Gadamer, Hans-Georg Gadamer, se centra para efectos de la relación entre médico y paciente en el ámbito bioético y biomédico, en la importancia que tiene la propia narración del paciente, con la finalidad de comprender la biografía del usuario a partir de sus propios relatos, es decir, desde su propia historia, procurando comprender a ese otro que deviene paciente a partir de su especificidad narrativa, enfatizando el discurso que tanto él o ella misma elaboran a partir de su situación. Este espacio, ¿cierto?, de una forma distinta de una bioética no principialista, ¿cierto?, como era lo que tradicionalmente, o incluso complementando la bioética deliberativa de Diego Gracia, pone el énfasis básicamente en la importancia que tiene este relato, en la importancia que tiene la narración, la importancia de la biografía. No es simplemente un sujeto que padece ciertos síntomas, sino que está detrás de él una historia. ¿Sí? Y esto es muy importante, por lo menos en la investigación que que he hecho en el tema mapuche, de la salud en el tema mapuche, la importancia del otro también es radical. ¿Sí? El usuario mapuche, ¿cierto?, va acompañado al médico, va acompañado porque se entiende que pierde su carácter, ¿cierto? Pierde su carácter de tengo una conciencia plenamente racional y esa conciencia es reemplazada por un otro. En el contexto del documental que estamos analizando,
La propia naturaleza de la condición del protagonista nos instala en un horizonte de narratividad biográfica. Hay una constante reiteración e iteración que procura buscar una persistencia de la memoria a partir de los diálogos documentados que genera Paulina. En este sentido, y a partir del registro audiovisual, podemos sostener que en todo momento es la esposa de Augusto quien procura llevarlo hacia los recuerdos, buscando mantener viva su memoria, así como él lo hizo con la memoria histórica de nuestro país. En este sentido, la intencionalidad ideológica que conduce Paulina termina por imponer la respuesta, buscando más la afirmación de sus propias aseveraciones antes que dar pie a lo que Augusto eventualmente pueda responder, lo que devela la dificultad y casi imposibilidad para el marido de encontrar sus recuerdos y poder expresarlos oralmente para concretar un diálogo en sentido amplio del término. Hay una suerte de direccionalidad, ¿cierto?, en los diálogos que incluso podríamos cuestionar la naturaleza misma de ese encuentro, si es realmente un diálogo o no. No cabe duda que la ausencia de este yo autoconsciente determina la estructura de la identidad conversacional entre marido y esposa, asumiendo que la intencionalidad de ella es siempre tratar de instalar un espacio que procure traer a presencia los recuerdos. Esta situación no es juzgable a priori, sino que debe ser comprensible a partir de una relación de pareja que se ha sostenido en el tiempo a partir del diálogo, en donde en este contexto la voz de la conciencia es puesta por Paulina, toda vez que es ella quien se ha hecho cargo del cuidado, así como de la conversación. Es ella quien genera los espacios de encuentro, los que finalmente develan la ausencia de los recuerdos y el vacío de oralidad por parte de Augusto. Ya estoy terminando. Alcances bioéticos. Sin duda que uno de los principales dilemas que se instalan desde este documental es la presencia-ausencia de la conciencia por parte del protagonista. En el sentido de que no tenemos la certeza si él estuvo o habría estado de acuerdo con documentar esta última etapa de su vida, toda vez que se estaba registrando lo que iba a ser un testimonio audiovisual que daba cuenta de aspectos íntimamente complejos que abordaron la relación respecto de sus hijos, de sus amigos, en fin, de sus más cercanos, cuya posterior exposición abre un espacio de discusión tanto bioética como también ética. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente en su momento, mientras él estuvo consciente, estuvo de acuerdo con que se documentara, llega un punto, ¿cierto?, en el desarrollo del documental en el cual se muestran imágenes muy, muy complejas, muy desgarradoras, ¿sí?, en el cual él invoca la presencia, ausencia de sus hijos, que por qué no están con él, en fin, quienes hemos tenido la oportunidad de vivenciar esto directamente con algún familiar, lo entenderán mejor, pero la idea es justamente que se puede entender esta lectura ni siquiera habiendo visto el video, ni siquiera habiendo visto el documental o ni siquiera habiendo tenido la experiencia directa de algún cercano con Alzheimer. ¿Quién o quiénes autorizaron a que se expusiera de manera pública estos momentos desgarradores de profunda intimidad? La firma de un consentimiento informado autoriza que se haga, entre comillas, lo que se quiera con el firmante. ¿Cuál es el límite para exponer de manera pública ámbitos de intimidad que pueden ser vulnerantes de la dignidad y privacidad de los participantes? Desde una perspectiva ética, en tanto que filosofía moral, la necesidad de la conciencia es un referente que condiciona toda decisión en este ámbito. La presencia de la conciencia, junto a la autonomía, la racionalidad, la libertad, son los referentes mínimos exigidos para que una decisión sea considerada como moral. Desde Diego Gracia, desde Diego Gracia nos podemos preguntar si hubo o no deliberación en esta decisión, en el sentido de si fue esta una opción prudente y responsable. La deliberación en el pensamiento de Gracia se refiere a un proceso reflexivo y dialogado para tomar decisiones éticas en situaciones complejas, escenarios como el que se muestra en el registro audiovisual del documental. La importancia de la conciencia en la toma de decisiones en general y de la deliberación en particular reviste una importancia radical. ¿Quién decide en ausencia de conciencia? ¿Cuál es el límite ético cognitivo para poder tomar propias decisiones? El ejercicio del principio de autonomía se sostiene finalmente no solo en la conciencia, sino en la plena autoconciencia, que es precisamente el dilema que se presenta en este documental, en el sentido que Augusto no está, comillas, capacitado ya a esa altura para tomar sus propias decisiones. Sabemos que el tema de la presencia o ausencia de conciencia en los dilemas bioéticos abre un espacio de discusión y análisis que permea el discurso bioético en el sentido de la pregunta fundamental que ya señalamos. ¿Quién decide en ausencia de conciencia? Si no hay diálogo, si hay una imposición de un criterio sobre otro, claramente no ha habido deliberación, por lo que el debate respecto a estas decisiones se instala a posteriori, una vez tomada la decisión, clausurando la posibilidad de una resolución libre y autónoma. Ya me quedan los últimos párrafos. En este contexto, tomando como referente el documental, no cabe duda que es esta una situación también paradójica.
la propia finalización de su vida documentada sin ser plenamente consciente de este acto. Tanto su esposa como sus hijos estuvieron de acuerdo y autorizaron la filmación. Sin embargo, como ya decíamos, hay escenas de una intimidad tan profunda que uno se pregunta si efectivamente él hubiese consentido en exponerlas de manera pública si hubiese podido elegir. Este es un punto clave de la reflexión realizada a partir de este documental. Sostenía la importancia tanto de la imagen como de la ética audiovisual. Lo anterior se remite al siguiente ejemplo. La invocación que hace Augusto en el documental a sus hijos y amigos en los momentos más críticos en los que demanda y exige su compañía, momento desgarrador e íntimo que devela la importancia del otro como referente de identidad y reconocimiento, situación que denota la relevancia de la presencia de una ausencia, la que no logra ser cubierta por el consuelo y hospitalidad en sentido riqueriano del término, que le provee su compañera en estas situaciones límites. Esta pregunta surge entonces, ¿era necesario exponer esa imagen, exponer ese desgarro? En este momento específico del documental, la demanda y exigencia de la presencia de ese otro añorado se torna fundamental. Sabemos que para Riquet la hospitalidad es una condición fundamental para una vida ética y justa, y en este contexto no cabe duda del esfuerzo de su esposa por generar este tipo de espacio de hospitalidad, el cual se ve sobrepasado por la demanda de la presencia de los ausentes por parte de Augusto, quien no logra comprender su ausencia. Voy a apurarme para dentro del tiempo. En este sentido, también los cuidadores necesitan de la contención, necesitan de la escucha, necesitan del apoyo. El otro deviene voz y silencio frente a un escenario de incertidumbre cognitiva y distorsión de la realidad. Aquí se instala la importancia del reconocimiento tal como lo entiende Riquet. Para el filósofo francés, el reconocimiento no es un concepto unívoco, sino polifacético, abarcando desde el ámbito más íntimo del conocimiento personal hasta el ámbito social de las relaciones y la justicia. Este enfoque multidimensional permite entender cómo el reconocimiento opera a diferentes niveles y cómo se interrelacionan estas dimensiones en la vida humana. Para Riquet, el concepto mismo de reconocimiento es un tema que no ha sido lo suficientemente abordado. Él concretamente lo estudia hacia el final de su obra, dando a entender que esta es una omisión de la filosofía al momento de abordarlo. Bien, para cerrar, digo que retomando el contexto del documental, resalta el hecho de que hay una situación muy compleja que destacar. Augusto, en su estado de deterioro mental progresivo, no se reconoce en su propia imagen. Su reflejo le muestra un otro para él desconocido, que no logra reconocerse. Por ejemplo, en una fotografía, en un reflejo, en el espejo. Esto genera para Augusto una situación de incertidumbre. Son desconocidos que lo están observando. Situación que plantea una suerte de ironía del destino al final de su vida. Trabajó siempre con imágenes y no logra verse a sí mismo, no logra reconocerse a sí mismo. Su reflejo es otro para él, no hay una identidad de él consigo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, Fernando Fuica, por esta presentación, ¿no es cierto? De, bueno, un documental bastante contingente, ¿no es cierto? Que como bien tú mencionabas, solo unas semanas o unos meses atrás estuvo, digamos, presentándose en diferentes salas de cine, que también ha dado mucho que comentar y que también abre bastantes debates, ¿no? Desde un plano afectivo, desde un plano ético, bioético, como también tú comentas, bueno, con el trabajo y lo que significa también esta memoria, ¿no es cierto?, infinita, con muchas comillas, ¿no? Que de alguna forma tú has abordado en esta exposición. Seguro que algunas personas también que nos están oyendo, nos están escuchando y que están conectadas hoy, o entre nosotros mismos panelistas, nos surgen muchas dudas. No obstante, vamos a dejar esas dudas para el final de las presentaciones. Las podemos anotar si ustedes quieren para continuar y dar curso también a a las exposiciones. No sé si ustedes están de acuerdo también, Rodrigo, Nicolás, que finalmente al final, digamos, de sus presentaciones puedan eh, darse a conocer algunas preguntas, algunos comentarios, podemos dialogar también, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, bueno, quiero dejar con ustedes ahora, luego de la presentación de Fernando, quiero dejar con ustedes también a nuestro querido Rodrigo Pulgar, ¿no es cierto?, que nos va a presentar también un texto que se llama Filosofía y Ficción. Rodrigo Pulgar también es
se encuentra en este momento en Concepción, ¿no es cierto? Y bueno, quisiera dejarle a él también algunas palabras de presentación, si es que también lo desea. Así que, Rodrigo, encantado de escucharte, por favor. Ya. Encantado, Rafa, de vernos, escucharnos, de ver a Fernando, a saber un poco de Ever y conocer a Nicolás, que no tenía el gusto, el agrado de conocer. Ya, muchas gracias a la universidad, al proyecto que tienen por organizar este tipo de simposio que dinamiza la reflexión y eso nos hace bien. Más aún cuando conversamos de distintas ópticas y eso también es agradable. Ya, y yo tengo la sensación que lo que hemos hecho como grupo, porque se ha ido poco a poco consolidando, es bastante original. Así que también eso se agradece porque es un desafío. Yo voy a intentar construir algo, de hecho está construido, quiero ser súper honesto, ir un poco comentando lo que he ido viendo y publicando, y esto está en parte publicado ya en la Universidad de Concepción, que son mis trabajos sobre filosofía y un tema que es la problemática literaria, pero en esta vez voy a dedicarme a un problema de imagen, tiene que ver con la ficción. De hecho, en la década de los 60 se discutía en el circuito de la estética y la recepción el fenómeno de la ficción y realidad y ficción y verdad. ¿Ya? Y luego lo hemos visto también en las obras de Riquet a propósito de lo imaginario, de la imaginación, etc. No había una cantidad de discusiones muy grandes. Yo voy a dejar en suspenso el problema filosófico literario, voy a intentar meterme en otro tipo de cuestiones que es la cosa de la imagen, ¿ya? Y por lo tanto del juego de ficción. ¿Ya? Y yo esto es un extracto de un artículo largo, así que voy a tratar de sintetizar y de ser lo más sencillo posible, pensando que tengo de aquí a las 17:45 como máximo para poder exponer. Ahí lo tengo justo aquí en la pantalla el tiempo. Eh, 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 hay un, eh, hay un texto bastante antiguo de Coret, que es un filósofo que trabaja en antropología, y que dice lo siguiente, voy a leer porque me interesa ingresar desde aquí. Solo porque el hombre no se comprende de un modo total, porque sigue siendo para sí mismo un enigma y un misterio, porque su saber es a la vez un no saber y su autocomprensión una incomprensión, un saber no saber o una docta ignorancia, solo por eso puede y debe preguntarse acerca de su ser propio y específico. El punto está en que a veces la pregunta directa nos puede complicar, entonces buscamos un modo eh, más indirecto o una analogía para poder hacerlo. En ese sentido, la metáfora tiene un valor inmenso, siguiendo a Aristóteles y como lo recoge Riquelme en Metáfora Viva. Entonces yo digo lo siguiente. Se asume que el signo principal de la cotidianidad es estar inmersa en la galaxia de la imagen y que es muy propio de la época tecnocientífica. En la escenografía actual existe una cantidad impresionante de signos mecanizados, ¿ya? Y que nos ofrece innumerables estímulos para suscitar una identidad que se proponga ser dueña de sí y ocupar un lugar de privilegio en el mundo técnico. Esto lo dice Manuel Maceira en un libro que se conoce como Lleva Metamorfosis del lenguaje. Y para esto la imaginación es fundamental. Además que la filosofía desde siempre se ha preocupado de resolver el problema que plantea la imaginación. Al respecto, Kant, particularmente la crítica a la razón pura, se atreve a estimar la imaginación cumpliendo un rol en los procesos de conocimiento de creación, pero con la salvedad que no se trata de cualquier creación, sino una creación que se asocia a la libertad, sin obviar, por cierto, su conexión directa con la sensibilidad. Y eso lo va a encontrar en Kant, digamos, en la crítica de la razón pura. La explicación que nos ofrece Kant sobre la importancia de la imaginación está en que ella, dice, es la facultad de representar un objeto en la intuición, incluso cuando éste no se haya presente. Fin de la cita kantiana. Y es precisamente en esta línea en donde parece mejor se encuentra el sentido del acto de imaginar y su despliegue en diversos campos de la creación e investigación. Maceiras escribe Metamorfosis del lenguaje. A ritmo de imágenes sublimes o aterradoras, los sentimientos de simpatía o antipatía se dispersan proporcionalmente con solicitud cosmopolita y la efectividad
afectividad se aviva y universaliza con ventaja para todos. Al hacer el mundo más próximo, contrariando los ritmos de la anonimia y de la soledad. Y no es novedad decir que la simulación visual abre caminos a la investigación científica en biología, medicina, arquitectura, astrofísica, en fin, en el mejor conocimiento del universo, que solo la voluntad humana será capaz de pervertir. Fin de la cita de Maceira. Es decir, imaginación tributando al saber sobre la verdad y como lugar de reflexión sobre el sentido del bien. Por tanto, como juegos creativos sostenidos en situaciones de juicios de conciencia y en relatos de libertad. Ahora, ensayemos cómo se proyecta la imaginación, articulando y construyendo relatos que construyen el desarrollo basado principalmente en la razón y sus productos científico-técnicos. No se olviden que hoy día el debate está fuertemente instalado respecto a esta cuestión, a propósito de la inteligencia artificial. Vamos viendo. Primera cuestión. Siguiendo la proyección de la película Yo Robot de Alex Proyas, no es posible evitar sentirse intrigado por la escena final que insinúa cierto mesianismo asociado a una figura que, por lo que la imagen muestra, lo que el cine muestra, reivindica a pesar de toda la crítica la manipulación de la vida privada y social por el curso que ésta adquiere al seguir el curso original de la vida. El desarrollo tecnocientífico y su valor como mecanismo efectivo para entregar bienestar a quien lo solicite y que además cuente con los recursos adecuados para lograrlo. No todos tienen acceso a esta cuestión. En el seguimiento al movimiento del robot, este puede ser entendido no solamente como una metáfora de la capacidad de crear realidad técnica, también como un ser con la capacidad de mostrarse al espectador en cuanto el espectador sí cumpla su rol de intérprete desde un acto plausiblemente racional, que lo significa como ser con características asociadas a una finalidad pensada según un sentido de servicio a la humanidad. De ahí viene todo el desarrollo de las leyes de las tres leyes, ¿no?, de Asimov y compañía. La figura robótica adquiere existencia bajo un aparataje conceptual que le da validez a su función. De hecho, el valor del robot en cuanto sujeto a una finalidad determinada a priori está puesto fuera de su realidad objetual, y que son en sentido lato el respeto restricto de la estrella y la robótica que Asimov declara, y hoy por hoy de uso común en los diálogos sobre la materia. Yo voy a leer las tres leyes porque me parecen interesantes. Uno, un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Dos, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y tres, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Cuando uno se pone a leer las obras de Asimov, el mismo Asimov da. Perdona, perdona, Rodrigo, desde el público me dicen que se escucha muy bajo, que a lo mejor estás alejado del micrófono, si es que puedes a lo mejor subir un poco el tono de la voz, el volumen de la voz Vale, para... voy a intentar subirlo un poco más. Ahí mejor, es que yo tengo un problema cada cierto tiempo, que Vale. pierdo mi voz. ¿Ya? Ya, Perdón si entonces, te interrumpí. no te preocupes, es mejor decirlo ahora que más tarde. Eh, Cuando uno lee la obra de Asimov, va uno descubriendo en el fondo toda una propuesta eh, que hoy día la filosofía como que la descubre, ¿no? Yo estuve en un congreso nacional, el último que se hizo en la CHIP, y alguien Diego Portales plantea esa idea, digamos, lo que nos asusta la inteligencia artificial. Y dije, pero la literatura lo viene diciendo desde Mary Shelley, ¿no?, con Frankenstein en adelante, toda la creación de lo que puede significar esto, ¿ya? Y luego Asimov, digamos, es notable. Yo invito a leer uno que se llama El universo multivac de Asimov, en donde todo lo que hoy día acusamos de peligro ya lo tiene presente, digamos, ¿no?, por si acaso. El asunto es que el transitar del robot implica la necesidad de una suerte de autoconciencia, por tanto, y por efecto necesario de esta autoconciencia o conciencia de sí. El robot enjuicia el actuar de su propio creador desde una interpretación de las tres leyes a propósito de intentar salvar al ser humano de sí mismo. Lo que en sus cuadros finales la película descubre es la clausura de un proceso de autonomía
pretendido por la máquina respecto a su creador. Proceso que contempla la ruptura de la teleología prefijada, es decir, el fin prefijado, según el marco orientativo de las tres leyes conocidas. De suyo, el dilema lo resuelve no la máquina respecto de sí, sino el hombre que estructura un robot que actúe en contra del eventual interés de independencia robótica, por el peligro que supone tal situación para la especie humana. El desenlace es el castigo de los robots al ostracismo en un container por exceder sus funciones prefijadas, es decir, fierro más fierro como arquitectura funcional, edificio construido en los márgenes del habitat humano y cómo funciona aquellos que, gracias a sus acciones, pusieron en riesgo la autonomía de la persona con efectos en el orden social político y especialmente en la simbólica del poder que tiene en su definición el dominio del hombre sobre la realidad natural, que es una cuestión ya no solamente ética, sino profundamente política. Por eso la película es una metáfora a propósito de un estado político. La sensación de incertidumbre que deja el cuadro final de la película Yo Robot es posible entenderla como manifestación explícita de una serie de dilemas que se descubren en proceso gracias al juicio moral respecto al desarrollo en sus efectos. Yo invito a leer un texto de Richard Sennett que es sobre la ética de la ciudad. En los últimos apartados sobre precisamente la ética de la ciudad, pone y muestra con datos objetivos todo lo que aquí está siendo acusado en la obra de Yo Robot, ¿no? Eh, El juicio, en sus orígenes, asume algo que se asoma desde el pensar la realidad sujeta a la tecnociencia y cuyo desenlace está determinado por el creador de la robótica y, por extensión, a la figura del robot mismo en el movimiento de la autonomía en el campo de las decisiones sobre cómo favorecer el desarrollo de la vida humana. Desenlace que consiste en su propio sacrificio como especie potencial, filosóficamente calificable como un síntoma de la potencia imaginativa visual que introduce el fenómeno de la duda en el receptor de la imagen sobre el proceso mismo que da origen a la acción del robot. Se ha de indicar que la incertidumbre como fenómeno existencial es algo que el sujeto ético descubre viendo el movimiento del desarrollo de la robotización. Y lo descubre paradójicamente desde el momento que la robótica se presenta a sus ojos en forma de vía legítima para lograr alcanzar el ansiado bien, que es el bienestar, que es lo que viene desde la modernidad hasta hoy, el día de hoy. Si bien la imagen de la que presenta la obra robot es anticipatoria de la potencia tecnocientífica, eh, esta imagen anticipatoria es mucho más visible en la película de animación Wall-E de Andrew Stanton. Wall-E es calificable como ejemplo de crítica a una sociedad que se revela a la deriva a consecuencia del desarrollo hipertecnologizado, expresión de la acción tecnocientífica, siguiendo la nomenclatura de un pensador como Javier Echeverría. Por cierto que la conceptualización de una sociedad a la deriva no es arbitraria, corresponde a una muestra visual sobre el fenómeno de pérdida de rumbo vital de la especie humana. Y es lo que de hecho se observa en el satélite que actúa como cosmos social. Pero la película es también una metáfora sobre una sociedad que se mira a sí misma sin un fin, aparte del solo hecho de sobrevivir en el embotamiento de los sentidos. Esta carencia descubierta por la película en un ejercicio descriptivo de una sociedad que, olvidando su entorno, se entrega, sin medir, por anticipación los efectos futuros, a los brazos del producto técnico que fue convirtiéndose en el transcurso del tiempo en matriz de sentido. La particularidad de la obra en Wall-E es ser una obra visual animada que a través del lenguaje corporal, como medio expresivo del diálogo entre flor y máquina, a causa de la búsqueda de explicación de aquello que le otorga sentido a la persona, eh, le dona el rol principal a la máquina en el proceso de vivificar, resignificando al ser humano a fin de tornarlo sensible frente a todo aquel acontecimiento que tiene relación con el estatus de humanidad. Más
y con ello estoy terminando, se ha de entender que se trata de una habilidad añorada desde el robot mismo que precisa de aquella para su propia finalidad, para su propio sentido de fin. Al respecto y al propósito del lenguaje corporal, la modificación visible del artefacto, al ver una vieja pantalla de la película Hello Dolly, es sintomática del valor del lenguaje corporal como forma de apertura a una inteligencia de su propósito oculto en un trajinar automatizado. En efecto, para el robot, los cuadros de película son imágenes que generan recuerdos de sentido, es decir, son imágenes que reactivan la sensación de un deber que consiste en perseguir al autor de su significante esencial, significante grabado en su programa de función, servir para el bienestar de la especie humana, eh, persecución que se da con el fin de alcanzar la realización efectiva de su propio telos. Decir, quisiera decir lo siguiente, ¿no? La aventura de Wall-E, y con esto sí estoy terminando, es la respuesta a un sentido teleológico finalista determinado por otro. Toda su acción está en el orden un telos predefinido por su creador. Por ello, está obligado a cumplir lo que en su ser interno reconoce como el ejercicio de búsqueda de una realidad de la cual es responsable. No obstante, y merced a la ocurrencia de algunos hechos vinculados a su existencia, el encargo deriva una ruta de acción que persigue recuperar significante humanidad, verdadero proceso que se convierte en el paradigma del obrar de Wall-E. Y ahí la cuestión, y ahí está la cuestión. Y con ello quiero cerrar. El proceso que se convierte en paradigma del obrar de Wall-E. Vale decir, eh, y uno podría recuperar las tesis y la estética de la recepción, planteando que en la ficción, en este caso, si hay una verdad que se revela y que, ojo, profetiza sobre situaciones que perfectas pueden ocurrir o que ya están ocurriendo. Vamos a descansar una máquina que quizás en ella se encuentra nuestra propia salvación como humanidad, que nos recuerda que eh, tiene que obligarnos a salvarnos de nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Eh, Interesante, por cierto, ¿no? Únicamente debido al tiempo, vamos a darle el pase inmediatamente a Nicolás Vargas también para así fomentar el diálogo al final de estas presentaciones. Comentarte, Rodrigo, comentarte, Fernando, y también, bueno, están apareciendo algunas preguntas ya en nuestro chat. Quien quiera también hacer alguna pregunta, por favor, también la puedo hacer. Ya tenemos algunas preguntas anotadas que compartiremos con ustedes, así que les pedimos también ahí eh, atención posteriormente también para poder responderlas. Ahora, quisiera darle el pase también a un querido amigo, a una persona que también es colega en la Universidad Mayor y que seguro que su ponencia también nos trae eh, aspectos muy interesantes que reflexionar sobre lo que es la ficción, ¿no es cierto? Y la ficción extracientífica. Por eso quiero darle el pase a Nicolás Vargas. Precisamente su ponencia se titula Ficción y ficción extracientífica. Nicolás es académico también de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Mayor. Así que, bueno, quisiera darte el pase, Nicolás, sin más, para poder escucharte y luego, por supuesto, proceder a toda la ronda de preguntas que las personas están haciendo también en el chat. Así que un agrado tenerte acá también, Nicolás, y bueno, te dejamos el micrófono ahí abierto para que tú puedas presentarnos también. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias a Fernando y a Rodrigo por las ponencias. Y también agradecer a la instancia que tenemos para poder conversar de estos temas que de repente es tan difícil encontrar un lugar para conversar. También estaba viendo las preguntas que están dejando y voy a tratar también de hacerme un poco cargo de la pregunta, creo, de Joaquín, pero desde otra perspectiva, digamos, porque me parece muy buena su pregunta, como
va ahí, a ese tema, digamos. Ya. Bueno, el tema es ficción, literatura, y preparé especialmente esta ponencia para explicar, digamos, qué es en términos lo más simples posible, pero siempre es complicado decirlo, qué es una ficción extracientífica. Ya, voy a leer. Voy a comenzar esta breve presentación parafraseando unas palabras de Quentin Meillassoux, que es un filósofo francés contemporáneo, que pronuncia al inicio de una breve conferencia titulada en español Metafísica y ficción de los mundos sin ciencia, traducida también como Metafísica y ficción extracientífica, que de cierta manera van a englobar el principal objetivo de lo que voy a exponer a continuación. El propósito aquí es examinar el interés literario de los mundos extracientíficos, en tanto que estos no pertenecen al mismo imaginario que la ciencia ficción o la fantasía. Es decir, existiría un eh, género independiente a la ciencia ficción y a la fantasía, y Quentin Meillassoux se sirve de este concepto para responder algunas cosas, algunas preguntas fundamentales de Hume en particular. El objetivo es, ¿se podría concebir a la ficción extracientífica como un género narrativo que podría tener un lugar propio para desarrollar su narración al nivel, digamos, de la ciencia ficción o la fantasía? Allá voy. Esa es la respuesta que voy a intentar responder en estos brevísimos minutos. Para exponer lo anterior, la siguiente presentación está dividida en tres partes, todas muy breves. Y disculpen también por la simplicidad del cómo me voy a referir a ciertos temas, pero en relación al tiempo es lo mejor y para explicar también. La primera parte, eh, me voy a dedicar a describir el clásico problema de David Hume, que Hume ha puesto para las ciencias, que en pocas palabras es el siguiente. ¿De qué manera podemos asegurar una determinada causalidad para una determinada causa? La segunda parte, voy a abordar, insisto, brevemente, las dos formas que señala Quentin Meillassoux para abordar el anterior problema de Hume. Las dos respuestas que podría haber al problema de Hume son las siguientes: que asumamos el problema de Hume desde una perspectiva ontológica, o, y la segunda alternativa sería a partir de una perspectiva epistemológica. También me voy a referir a esto de manera muy breve. Una vez que haya resuelto brevemente este problema, introduciré el concepto de ficción extracientífica. Para adelantar un poco, la ficción extracientífica nos dará luces para conferir una respuesta intermedia entre las perspectivas ontológicas y epistemológicas al así llamado problema de Hume. Luego, al final de la presentación, señalaré las bases para establecer que la ficción extracientífica podría abrir la posibilidad de un nuevo, citando a Meillassoux, género literario que se situaría con total independencia en medio de los relatos de ciencia ficción y fantasía. Son varias las cosas que prometo, pero espero poder cumplirlas al menos de manera lógica. Ya, primera parte, el problema de la causalidad en Hume. Hume argumenta en el Tratado de la Naturaleza Humana que no podemos justificar racionalmente la idea de que un evento cause a otro. La justificación de dicho argumento se basaría en una experiencia pasada, pero no en una necesidad lógica. Para Hume, cuando observamos dos eventos que ocurren juntos, de manera constante y repetida, asumimos que el primero causa al segundo. Sin embargo, para Hume, nunca podemos observar directamente la necesidad que conecta ambos eventos. Lo único que realmente podemos percibir en cada proceso es una sucesión temporal de los eventos. Hume describe esta dificultad en el ya clásico ejemplo ilustrado del golpe de dos bolas de billar. Cuando una bola de billar golpea a otra, observamos que la segunda bola de billar se mueve tras el impacto. Mediante nuestra experiencia, digamos pasada, asumimos que el movimiento de la primera bola causó el movimiento de la segunda bola de billar. Sin embargo, Hume destaca que solo estamos observando dos eventos consecutivos. Por una parte, el movimiento de la primera bola, y por otra parte, el movimiento de la segunda bola. Nunca observamos, en dicho ejemplo, y
digamos que un ejemplo bastante clásico para la historia de la filosofía, nunca observamos la causalidad en sí misma, sino solo una correlación repetida que proviene de una experiencia pasada entre ambos eventos. De esta manera, Hume concluye, a partir de dicho ejemplo, que la creencia en la causalidad es un hábito de nuestra mente, pero no una necesidad de carácter ontológico. Aquella creencia en la causalidad científica está basada en la costumbre de ver cómo ciertos eventos se suceden de manera regular. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza que la naturaleza funciona bajo leyes universales de causa y efecto. Eso es, disculpen lo general, pero es para situar el problema de Hume nada más. ¿Cuál es el problema que plantea Hume para la ciencia? En última instancia, que las ciencias no pueden probar con certeza que las leyes naturales se mantendrán en el futuro, tal como lo han hecho en el pasado. En pocas palabras, el problema de Hume a las ciencias se puede resumir en la incapacidad de justificar la causalidad en sí misma, ya que nuestra comprensión de ella es una construcción mental basada en la repetición de eventos, pero no en una necesidad intrínseca. Hasta aquí la descripción del problema de Hume. Ahora, voy a, en lo que viene, que también es muy breve, voy a señalar las dos interpretaciones del problema de Hume que tiene Quentin Meillassoux eh, en su libro Después de la finitud. Quentin Meillassoux, en su obra Después de la finitud, publicado el año 2006, aborda el problema de Hume introduciendo una distinción doble entre un punto de vista ontológico y uno epistemológico. Para Meillassoux, el problema de Hume no debe considerarse únicamente a partir de la pregunta ¿cómo conocemos la causalidad?, que sería una pregunta del ámbito de la epistemología y que derivaría a un problema mayor, cómo llegamos a afirmar una ley científica, sino también aquel problema pone en cuestión la naturaleza misma de nuestra realidad. Es decir, el problema de Hume también atañe a un problema de carácter ontológico, es decir, de la naturaleza misma de nuestro entorno. Em, Ahora bien, desde un punto de vista ontológico, Hume plantearía el siguiente problema. ¿Existen leyes causales que rigen en el mundo de manera objetiva, independiente de nuestra percepción? Hume cuestiona, desde su empirismo, el hecho de que podamos conocer alguna necesidad causal en el mundo. Tal como he señalado con anterioridad, solo podemos percibir regularidades, pero bajo ninguna perspectiva una conexión causa-efecto necesaria. Esto deja al mundo, bajo el punto de vista de Meillassoux, como una instancia ontológicamente indeterminada. ¿Qué significa esto? Que el mundo podría seguir operando o no, según las mismas leyes naturales que conocemos, pero no hay ninguna razón ontológica para suponer que deba ser así. Es lo más sencillo que puede resumir todo eso. Bajo esta perspectiva, Meillassoux considera que la solución trascendental propuesta por Kant es la única respuesta que enfrentaría el problema de Hume en el terreno de la ontología. ¿Cómo resuelve Kant el problema anterior? Señala Meillassoux demostrando Kant lo siguiente, indirectamente. Si las leyes de la ciencia no fuesen necesarias, no surgiría ni modo, ni mundo, ni conciencia, sino una pura diversidad incoherente e inconstante. Habría que concluir entonces que las leyes no pueden cambiar, porque si eso ocurriese, todo sería un devenir caótico, convirtiendo cualquier experiencia en una meta imposible. Esa sería la respuesta, digamos, desde Kant, una respuesta indirecta, y que va muy en relación con la pregunta que estaba en el chat de Joaquín. Y aquí quisiera hacer un punto también, porque la pregunta es muy buena, en relación a que Meillassoux, en esta misma idea de plantear lo caótico que podría ser una instancia en que cambien inmediatamente las leyes de la naturaleza, insiste en que la vida de todas formas se pudiera experimentar a sí misma, porque la vida en sí misma es algo que no se experimenta a partir de la ciencia, sino que em, ella, en esta instancia, en este puro caótico, si todo fuera caótico, em,
descubriría, estoy leyendo una parte del libro, descubriría algo inédito sobre sí misma o sobre la ciencia. Esto para indicar de que a partir que sea un todo caótico, la vida no dependería, en opinión de Meillassoux, de, digamos, un continuum lógico, sino que esa misma conciencia podría experimentarse nada más que de una forma distinta. Ya, hasta ahí eso, porque me parece muy buena la pregunta y traté de responderla desde este punto de vista. Desde un punto de vista epistemológico, Hume plantearía la imposibilidad de construir una justificación racional o lógica de la causalidad. Como una solución a esta dificultad, podemos mencionar al principio de inducción, como se expresaría al principio, asumiendo que el futuro será como el pasado. Esto debido a que así ha sido nuestra experiencia de vida. Sin embargo, no hay ninguna base lógica para realizar este, llamémoslo acá, salto inductivo. El problema epistemológico que plantea Hume es el siguiente. No hay una conexión lógica necesaria entre eventos pasados y futuros. Visto de otra manera, no habría contradicción lógica alguna en suponer que el Sol no apareciera en el cielo mañana mismo, a pesar de que anteriormente siempre lo ha hecho. Pues bien, despejadas las dos posibles respuestas de Meillassoux al problema de Hume, dentro de mis posibilidades, y introduciré el concepto de ficción extracientífica, que es finalmente el propósito de esta presentación. Introducir y despejar este concepto para luego examinar la posibilidad mencionada por Meillassoux de crear bajo su alero un concepto independiente de género literario. Ficción extracientífica, como una determinación muy general, Meillassoux utiliza este término para describir un tipo de especulación sobre la realidad que va más allá de aquello que la ciencia pueda explicar. La ficción extracientífica, en lugar de limitarse a la forma en que las ciencias estudian las regularidades naturales, como por ejemplo la causalidad, especula sobre las posibilidades que la ciencia misma no puede abordar debido a sus límites metodológicos. Esa es la ficción extracientífica. Más adelante voy a hacer unas pequeñas observaciones que va a quedar, espero, bastante más claro. En pocas palabras, la ficción extracientífica se trata de una especulación racional que acepta que la ciencia describe al mundo tal como lo observamos, pero que también puede imaginar un mundo en el que las leyes científicas no sean necesariamente constantes. Desde una perspectiva nuevamente ontológica, la ficción extracientífica refiere a la idea de que el comportamiento de las leyes de la naturaleza no expresan una necesidad, y por lo tanto, el universo podría cambiar de manera radical e inesperada. Bajo este punto de vista, la especulación extracientífica no es científica en el sentido estricto del nombre, ya que la ciencia asume que las leyes de la naturaleza son constantes o inamovibles. Meillassoux, al introducir el concepto de ficción extracientífica, especula que el mundo no está necesariamente gobernado por leyes inmutables, sino que está radicalmente abierto al cambio, más allá de lo que la ciencia pueda predecir. Así, la ficción extracientífica permitiría imaginar un mundo donde lo que tomamos por regularidades científicas podría dejar de funcionar en cualquier momento sin que haya ninguna contradicción en ello. Desde un punto de vista ahora epistemológico, la ficción extracientífica desafía, sin ir más allá, al principio de razón suficiente, según el cual todo debe tener una causa o una explicación. La ficción extracientífica, por su parte, introduce la posibilidad de que el universo no esté sujeto a ninguna necesidad lógica de este tipo, sino que el universo en sí mismo sea radicalmente contingente. Esto significa que, desde un punto de vista lógico, no hay garantía alguna de que las leyes que describe la ciencia sigan siendo válidas en el futuro. En este sentido, el concepto de ficción extracientífica permite a Meillassoux llevar el escepticismo de Hume un paso más allá. Eso creo, digamos. Especulando no solo que no podemos justificar racionalmente la causalidad, como Hume lo afirma, sino que, y aquí llegamos a uno de los fundamentos de Quentin Meillassoux, debemos aceptar que la contingencia absoluta es la única certeza. Las leyes de la naturaleza que la ciencia considera necesarias podrían cambiar, pero, y esta es la gran ganancia del concepto de ficción extracientífica,
sin transgredir ningún principio lógico. Ahora bien, como última parte de la presentación, debemos despejar la ganancia de una ficción extracientífica en el ámbito narrativo. Para esto me voy a referir brevemente a delimitar el tema de la ciencia ficción, muy brevemente, luego de la fantasía, para luego retomar qué sería la ficción extracientífica. La ciencia ficción se basa en la ciencia y la tecnología, va más allá de lo que conocemos hoy, imagina futuros donde avances científicos o tecnológicos cambian nuestra forma de vivir. Ejemplos de ello, por ejemplo, Blade Runner nos muestra mundos posibles, lejanos, pero que siguen las reglas de la ciencia. Toma ciertas libertades en la narración. La ciencia ficción, a pesar de esto, mantiene un pie en la realidad, proyectando lo que podría ocurrir si llevamos la tecnología a un extremo. La fantasía, por su parte, y ya estoy casi terminando, la fantasía, en cambio, se libera de toda lógica científica. En este género, lo imposible es lo normal. Magia, seres sobrenaturales, mundos donde las reglas de la física no aplican. ¿Cuáles son ejemplos de ello? El Señor de los Anillos, Harry Potter, son ejemplos clásicos. Aquí lo importante no es que las leyes del universo tengan sentido, sino la creatividad, sino que se expresa una creatividad que no tiene límites. Ese no tiene límites, digamos, entre comillas. Se entiende que no se debe dirigir con una regla lógica científica. La fantasía no necesita justificarse ante la realidad. ¿Y qué sería una ficción extracientífica? La ficción extracientífica, según Meillassoux, es distinta a ambas. No es ni fantasía, por una parte, ni ciencia ficción. Es un tipo de especulación que no habla ni de viajes o de magia, sino de algo eh, muy particular. ¿De qué se trata? Es qué pasaría si las leyes de la naturaleza pudieran cambiar en cualquier momento, algo que atentaría contra el relato de ciencia ficción. Esto es una posibilidad que la ciencia no puede probar porque estaría alejada de sus límites, pero que sigue siendo una especulación en el ámbito racional, y de esa manera se diferencia de la fantasía. La ficción extracientífica no inventa lo imposible, como la fantasía, ni se basa en la tecnología, como la ciencia ficción. Se trata de especular sobre un mundo donde nada es necesario, pero la exigencia sería que todas las leyes sean contingentes. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la claridad de tu presentación y también lo esquemático, ¿no? El orden que le has dado también. Em, la verdad es que las tres ponencias nos dejan mucho para reflexionar y en honor al tiempo vamos a tratar de ajustarnos, ¿no es cierto?, a las distintas preguntas. Entonces, quiero leer primero, ¿no? La pregunta que hace Francisca Becerra, em, que un poco también apunta a la idea de lo contingente de manera indirecta, y no sé si ahí, Fernando, tú, básicamente la pregunta se generó en torno a tu ponencia, y dice lo siguiente: considerando lo contingente del documental, ¿este conflicto entre lo ético y hasta dónde podemos ver la intimidad de una persona se ha abordado antes en el país o es una novedad a la cual ponerle atención? Eh, bueno, la verdad es que en principio siempre el enfoque documentalista tiene ese riesgo, digamos, de que efectivamente se está remitiendo a escenas verdaderas, no hay actores, hay, más allá de que Paulina Urrutia sea actora, sea actriz, perdón, en sí misma, pero en estricto rigor siempre se corre un poco ese riesgo. Por lo que yo pongo un poco en cuestión es que el propio Góngora, siendo él un documentalista, por cierto que si hubiese sido, digámoslo así, en un imaginario posible, el director de un documental que tratara sobre este tema, no sé si él hubiese estado de acuerdo en que se hubiesen mostrado, tal como se mostraron en el caso de la memoria infinita, estas escenas que yo llamo, cierto, desgarradoras, bastante fuertes, que dan cuenta de su deterioro cognitivo.
pero que también manifiesta un estado emocional que es propio, y aquí, cierto, remito un poco a la propia experiencia, en mi caso como hijo de mi madre que tuvo Alzheimer, con la cual no fui cuidador, sería bastante patudo de mi parte decir algo así, no lo fui en ningún caso, más bien mi hermana y mi hermano, mi hermana menor y mi hermano mayor, pero sí cuando hay ese desconocimiento del otro, por cierto que te provoca un desarraigo, que tiene que ser comprendido. Yo no me quise referir, digamos, por un tema de tiempo también, al problema de la verdad, porque eso no lo aprendemos como hijos, hijas, de esposo, esposa de alguien que padece esta condición, porque hasta qué punto tú tienes que hablar con la verdad, sobre todo en nuestra formación filosófica, que somos también amigos de la verdad, me era muy difícil, ¿cierto? Si ella me preguntaba por mi papá, que era su recuerdo recurrente, y Pepe, ¿dónde está? ¿Dónde está Pepe que no ha llegado? Entonces decirle, pero mamá, si mi papá falleció, no sé, hace 20 años atrás, o decirle, anda comprando el diario en la esquina, digamos. Entonces, claro, ese tipo de intimidad es lo que yo pongo en cuestión desde la perspectiva, entre comillas, cinematográfica, ¿cierto? No soy crítico de cine, ni mucho menos, pero desconozco si efectivamente ha habido otros documentales, por lo que yo conozco, no. Al menos en el ámbito que yo trabajo, de bioética, médica en general, sí sé que hay una película que no la he visto, que actúa Noguera, que cuenta también autobiográficamente la historia de Miguel Cotto, un gran médico bioticista, que efectivamente también él era proclive en lo individual a la eutanasia, siendo un médico, ¿cierto?, de la Universidad de Chile y un muy prolífico escritor en bioética. Eso sé que está en una película actuada por Héctor Noguera, de la cual no he visto, pero eso es una película. Por lo tanto, va a tener las licencias propias que te provee el cine. Pero en el caso de un documental, la edición es lo fundamental, es la selección que se hace de qué es lo que se va a mostrar y qué es lo que no se va a mostrar. Incluso, disculpen que me extienda un poquito, hace un tiempo atrás, conversando con mi hijo, me hablaba de este famoso, decía, mea culpa, ¿por qué mea culpa? Y buscamos mea culpa en YouTube, dimos con el primer capítulo de mea culpa, del año, no sé, 90 y tanto, y Carlos Pinto entrevista a un niño en cámara, obviamente, de 8 o 10 años, cuyo papá había, bueno, matado a su mamá, estaba preso. Entonces, y tú echas de menos a tu papá y te gustaría saber dónde está tu papá. O sea, uno dice, eso hoy día sería imposible por las propias normativas, digamos, no tan solo de autorregulatorias, sino también éticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un ejemplo del año 90, que hoy día sería imposible, se contrapone con este documental, que es relativamente reciente, me parece que es del 2023, en donde se grafica explícitamente, ¿cierto?, esta situación que lo muestra en su más absoluta desnudez frente al resto. Así que un poco por ahí va mi cuestionamiento, ¿cierto?, desde el espectador, pero también desde la ética, a propósito de esta explicitación, ¿cierto?, de momentos tan íntimos. Eso, Rafael, gracias. Gracias por la pregunta también. Por ahí me deslizaron otra bien interesante. No sé si Sí, alcanzamos. hay otra pregunta. Yo no sé si con respecto a la anterior alguien quisiera complementar algo, Eve, Rodrigo, Nicolás, también en relación a la pregunta anterior. Eh, entonces vamos también a esta segunda pregunta que ha planteado Joaquín Gianotti, también un querido colega, también que es precisamente eh, este año se ha incorporado a la Universidad Mayor, ¿no es cierto? Y que trabaja también temas ligados a la metafísica. Y él nos hace una pregunta bastante interesante y que yo creo que ahí Fernando, incluso tú, Nicolás, o también Rodrigo pueden incorporar también en la discusión o profundizar, ¿no? Entonces, Joaquín nos dice, gracias por la charla tan interesante, Fernando Fuica. Al ver el documental, inmediatamente me hizo pensar en la visión lockeana de la identidad personal, ¿no? La identidad es una cuestión de continuidad psicológica. Me pregunto, ¿qué piensa usted sobre esto? Y continúa, digamos, también desarrollando esta pregunta. Dice, es intuitivo pensar que la identidad personal de un sujeto es cuestión de la capacidad de ese sujeto, perdón, de reconocer como algo psicológicamente continuo. Pero como usted dice en su charla, hay un aspecto de construcción social. Hay una continuidad en las construcciones sociales, por ejemplo, en los libros y en los recuerdos de las otras personas. La pregunta es, ¿ya?
¿Cuál es la identidad de Góngora? ¿La persona que ya no puede recordar es debido a la enfermedad neurodegenerativa o la persona que puede ser vista como psicológicamente continua en las construcciones sociales creadas por Góngora y los recuerdos de otras personas? Creo que responder a estas preguntas es crucial porque las obligaciones éticas son diferentes dependiendo de si estamos considerando a Góngora como él se ve a sí mismo como persona y a Góngora como los otros lo ven como una construcción social. Well, bien. Bueno, a ver, tengo la suerte y la fortuna, no me puse de acuerdo con el colega, de que el año pasado, hasta el año pasado, una asignatura que yo hacía que era textos modernos, veía siempre a Descartes y a Locke. Entonces, sin que yo sea un lockeano y un conocedor de Locke, tengo por lo menos aquí justamente en el recuerdo que para Locke lo que él llama la continuidad, justamente me imagino que está tomado literalmente, la continuidad psicológica para Locke no es justamente lo que podríamos llamar la continuidad física, sino más bien la continuidad, no sé si es lockeano el concepto que voy a usar, pero en términos contemporáneos, digamos, la continuidad de la conciencia, básicamente es la continuidad de la conciencia. Y en este sentido también, un poco lo que decía Rodrigo a propósito de Asimov, que entre paréntesis me llamó mucho la atención, que sin ponernos de acuerdo coincidimos varios aquí, los tres, en usar películas o recursos cinematográficos. Volviendo a Locke, ¿cierto? La continuidad, básicamente la continuidad de la conciencia, e incluso, si no me equivoco, plantea Locke también una cierta continuidad moral, o sea, tener la capacidad de discernimiento moral. Por lo tanto, si basándonos en Locke y la pregunta se contextualiza desde él, en este sentido, claro, no habría una continuidad psicológica de Góngora consigo mismo, pero también si retomamos reconocemos tomamos, perdón, al propio Rimbaud cuando dice que yo soy los demás, o Riquet cuando habla de sí mismo como otro, obviamente que también nosotros somos los demás. Y en ese sentido, la continuidad de Góngora, no quiero ser aquí romántico ni mucho menos, pero se mantiene en lo que hizo y en el recuerdo también de lo que él hizo, de lo significativo que él hizo en su momento. Claramente el Góngora que vemos no es el Góngora que conocimos. En el sentido, no, yo no fui amigo de él ni mucho menos, pero el Góngora público que conocimos, ¿cierto? Y la ironía es que él, documentando la historia, pierde su propia memoria. Documentando la memoria histórica de Chile, él pierde su propia memoria. Trabajó con imágenes y no se reconoce a sí mismo. Entonces se da un poco esa paradoja, ¿cierto? De que la finalización de su vida, que no sabemos exactamente de qué manera ocurre, al menos desde la perspectiva del documental, da cuenta, ¿cierto?, de que ya ahí podríamos hablar de un Góngora otro, no el Góngora en sí. El propio Riquet, ¿cierto?, habla del yo y el moi, o sea, un yo para mí mismo y un yo para los demás. Ese yo para mí mismo en Góngora claramente se pierde y lo que nos queda es básicamente un yo para los demás. No sé si ahí Rodrigo me puede dar una mano también desde Riquet. Muy interesante y compleja la pregunta y muy atingente también, porque me lleva a mí también a cuestionar un poco lo mismo que escribí, digamos. Mira, yo, a ver si lo digo más fuerte porque creo se escucha poco. Pero salvemos la posición de Góngora desde Riquet, planteando la clave de la alteridad. Ok, entonces descansa la imagen en el otro, no descansa precisamente en sí mismo. Porque no hay que olvidar que en general, en la filosofía riqueriana o en la ética hermenéutica, la variable del otro es esencial. Sin el otro no hay memoria, porque él es que recuerda. Claro, yo pasando los años uno se empieza a olvidar de varias cuestiones, pero los otros te van recordando aquella cuestión. Lo dijiste, ¿cómo? Lo dijiste en tal fecha. ¿Cómo? Vale, y eso va configurando un modo de aparecernos frente a los otros. Y ahí no olvidamos que cuando Riquet construye su planteamiento ético, fundamentalmente el texto séptimo, octavo, noveno y décimo de sí mismo como otro, ya, lo que está haciendo Riquet es intentar conciliar dos cuestiones. La primera cuestión es la figura de lo teleológico aristotélico y la segunda configuración es la idea deontológica kantiana. Y en el núcleo de la explicación y de resolución aparece el principio de la alteridad. Por eso el título es clave, sí mismo como otro. ¿Ya? Vale decir, yo me presento en función del modo como me perciben también los otros. Y cuando uno hace una lectura aristotélica a propósito de la configuración ética, uno dice, vale, yo me presento de esa manera, ese es mi modo de aparecer. Claro, el Góngora que nosotros conocimos antes del Alzheimer
es el modo como lo recordamos al Góngora. Y lo que hace su señora, su mujer, es presentarnos a ese Góngora, curiosamente el mismo Góngora de los documentales, pero en otro estado. Pero sigue siendo el Góngora. ¿Ya? Y curiosamente lo rescatamos desde la memoria, ¿ya? A propósito de reconocer en él, ¿ya? A ese sujeto. Y eso es una cuestión esencial. Y por eso hablamos de una segunda forma, digamos. El concepto de aparecer refiere al modo como lo reconocemos y se reconoce a sí mismo. La ventaja del espejo, desventaja que siempre invierte la figura. Nunca es la misma figura, porque el espejo, lo que aparece a la izquierda, está en la derecha, en la realidad. Entonces, a la figura del espejo no nos va a servir mucho, Fernando. Lo que nos va a servir en el modo como el otro, que camina junto contigo, te va reconociendo, reconstituyendo y resignificando. No hay una resignificación mirándose al ombligo, hay un resignificarse mirándose los ojos de los otros. Y ahí metemos a Riquet y metemos a Levinas en el mismo saco. Eh, yo quisiera también darle el pase ahí a Nicolás. Nicolás, tú de algún aspecto, en algún momento de tu exposición, quisiste ir a este punto, ¿no es cierto? Precisamente también volver a la pregunta de Joaquín, que no ha abierto aquí el debate. Y desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo serían abordados, ¿no es cierto? O cómo se tensionan también estos conceptos, ¿no es cierto?, de continuidad por un lado y de causalidad por otro, que desde el punto en que tú abordaste en tu ponencia. Sí, antes antes de que empezaran las preguntas, quería abordar esa pregunta porque era muy buena. Entonces, por eso hice un puente hacia esa pregunta, digamos. Digamos que desde este tema de el yo, podríamos decir que no me gusta ocupar la palabra yo. em, digamos, ¿qué es el yo, digamos? Desde este punto de vista, desde el punto de vista de la ponencia que presenté. Em, digamos que lo interesante es que bajo un punto de vista kantiano, según Meillassoux, existiría esta especie de conciencia solamente en la medida en que tenemos cierta estabilidad para tener una experiencia, ¿ya? Esa es como la piedra fundamental de nuestra conciencia. Tampoco me gusta la palabra conciencia, pero pongámosle conciencia. Ya. Entonces, si abordamos, por ejemplo, un mundo tan caótico, que a eso va Meillassoux, que hubiera un montón de reglas, digamos, que parecieran, no extraídas de la fantasía, sino que reglas universales que de repente se empezaran eh, a cambiar. Si tiráramos, por ejemplo, un lápiz y en vez de que bajara, flotara, por ejemplo, a eso va, eh, Meyasu diría que de todas formas habría un yo, habría una vida y que esa vida se estaría experimentando de otra forma. Y esto es lo interesante que la vida, por eso esta frase como tan bonita, que la vida se experimenta a sí misma no a partir desde la ciencia. Y si estamos en un espacio, digamos, de contradicciones eh, 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 empezando a ver los mismos temas del documental, por ejemplo, del caso de Góngora, de otras personas, etcétera, la respuesta más romántica que podría dar a esa pregunta, digamos, sería que está teniendo una experiencia de vida desconocida para nosotros, pero que de todas maneras, según Meyasu, y con esto no quiero decir que es mi opinión, pero según Meyasu, estaríamos en presencia de algo eh, que sencillamente no conocemos, pero que efectivamente habría una forma de experimentar la vida. Más que eso no podría aportar. Gracias, Nicolás, también por sumarte, digamos, a esta discusión. Y en este punto creo que
bajo el tema de la conciencia y la autoconciencia, ¿no es cierto?, también ha sido como un elemento transversal, digamos, dentro de las ponencias que se han presentado hoy. Y quiero darle la palabra también a Roberto Berríos, quien hace una pregunta, probablemente a ti, Nicolás, o también a Rodrigo, eh, en base a sus ponencias, y dice: esta creatividad científica no tiene límites en la ficción, pero muchos elementos fueron ficción en el pasado y hoy día son una realidad. Parece que el cerebro tiene la capacidad de predecir el futuro utilizando la imaginación y su constructo específico. Termina como una pregunta. Entonces, no sé si ahí Rodrigo, Nicolás quisieran, digamos, poder responder también a Roberto. Tú sabes que, disculpa, Nicolás, yo quiero decir algo porque yo tengo una reunión ahora un ratito. Eh, yo creo que la imaginación, bueno, Bachelard dice que la imaginación tiene un doble rol, tiene una doble cara, ¿no? Formal y material. La gracia de los formales es que construye en función de estructuras lógicas, ¿ya? Y la material es que recoge de la naturaleza y crea, y crea, y crea, y crea, y crea, y crea. El arte tiene la ventaja, ¿no? De dispararnos y sacarnos. Curiosamente, el arte rompe el ensimismamiento, el arte es capaz de construir en un espacio absolutamente reducido, ¿ya?, sentidos de trascendencia, rompe los límites. Esa es una primera cuestión. Lo otro, cuando uno empieza a leer obras de ficción escritas en el siglo XIX o ahora, en estos tiempos, uno dice, uff, si son capaces del siglo XIX o a mediados del siglo, a mediados de la década del siglo XX, decir lo que estamos viviendo, ¿no? Yo estoy esperando a alguien que nos diga qué va a pasar en el siglo XXII, digo, porque es sorprendente, es sorprendente. ¿Ya? Pero por otro lado, uno podría decir, por ejemplo, cuando uno toma la obra Moro, de la utopía de Moro, uno dice lo siguiente: vale, esa es una forma de fuga, y la imaginación puede ser fuga también, ¿ya? Y puede que también esté creando ficción para fugar una realidad que es aplastante, ¿ya? El punto radica en que o es utópica o es distópica esa imaginación. Si es distópica, será una imaginación de brutal crítica a la realidad, y si es utópica, será también crítica, pero en términos de un cierto nivel de optimismo; distópica, un cierto grado de pesimismo. Esa es la segunda cuestión. Y lo último, lo dejo, es, sí, yo tengo la sensación de que la imaginación eh, rompe los límites. Y eso creo que nos hace bien porque nos puede anticipar. Si somos atentos a lo que la ciencia, la ficción está planteando, podemos anticipar, decir, desastres, o simplemente luego acusar, digamos, que se nos dijo y no hicimos caso, ¿ya? Y ese es un punto. Entonces, yo creo que la ficción cumple en ese rol, tiene un rol no solamente de construir un relato hermoso, sino que también un rol ético y político a la vez. No solamente estético, sino que también tiene un rol ético y político. Disculpen si divagué hacia los lados, pero sentía Muchas la gracias, esencia. muchas gracias, Rodrigo, también por el interés también de contestar la pregunta de Roberto, y también, Nicolás, quisiéramos darte, digamos, la posibilidad a ti de poder contestar la pregunta que plantea. Sí, y voy a abordar brevemente la pregunta de Roberto y la de Joaquín, que está también, que es directa a mí, digamos. Sí, yo me la estaba Em, guardando al final ah, para darle también el pase ahí a Roberto con su pregunta. ya, en relación a lo de Roberto, bueno, yo creo que desde la meditación metafísica, la primera meditación, cuando Descartes insiste de que digamos que en pocas palabras no hay una forma verdaderamente original, al decir, por ejemplo, que dónde podemos decir que todo está remitido a una realidad, podemos pensar en los colores, por ejemplo. Nadie puede inventar un color. Bajo ese punto de vista, el insumo que tiene la imaginación para crear
siempre va a ser el mundo tangible, el mundo de las formas tangibles que tenemos. Y sobre eso mismo, em, esas formas que ya tenemos, em, responden ya a un límite de creación también. Aunque no lo creamos, no estoy de acuerdo con que no tiene límites la ficción. Eh, Puede parecer terrible lo que voy a decir, pero digamos, yo soy de la forma que digamos que puede haber múltiples formas, y, millones de formas, pero, pero al nosotros trabajar con los insumos que tenemos del mundo tangible, al trabajar con un lenguaje que también es limitado, sí tenemos límites, digamos. Creo que eso es em, como algo que yo defendería. Entonces, pensando en que hay cosas que hemos pensado ahora o pensado 100 años atrás y que aparecen en el futuro, bueno, por supuesto, precisamente porque tenemos una cantidad, digamos, limitada de formas, de colores, que, digamos, lo que falta tal vez, digamos, es el avance técnico, tecnológico para tenerla. Pero, digamos, en temas de forma, yo creo que tenemos una capacidad limitada. Y brevemente, en relación a lo de Joaquín, Em, claro, lo que señala Joaquín es, eh, tal cual. No hay una contradicción entre Meyasú y los no humanos, o humanos, digamos. Es todo lo contrario, existe una radicalización de Hume. Digamos que lo único que podemos aceptar para Meyasú es em, una radicalización de lo de Hume. ¿Y qué sería la radicalización de Hume? Sería que lo único que podemos aceptar como única certeza es la contingencia absoluta. Entonces, por eso, no hay una contradicción. Eso. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo, disculpa Nicolás, pero yo estoy de acuerdo contigo en la primera parte. Los materiales son los cuales construimos, imaginativamente. Los límites están en los materiales, no en la capacidad del sujeto para trabajar en los materiales. Entonces, la imaginación, si bien es ciertos materiales bajo ese punto de vista, pero al mismo tiempo reúne la segunda condición que la configuración de carácter formal. Y eso implica que podemos crear con los materiales limitados, ¿ya? Cuestiones que son inverosímiles de un punto de vista de la realidad. Entonces, yo creo que se pueden conjugar ambas cuestiones. Hay una paradoja en la pregunta, pero claro, mi mujer que trabaja en arte, yo sé perfectamente que ella la base ahí, a la mano, ¿no? Pero no obstante, cuando uno empieza a estudiar al sujeto que crea directamente sobre la materia, me dice lo siguiente: vaya, nunca pensé que de aquello podía salir aquello, porque yo pensé que era solamente hasta ahí llegaba el límite. Y me dice, no, 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 me dice, hay mucho más allá. Lo que pasa es que el material es la base con la cual yo me agarro, pero necesito salir de aquello. Y esa es la cuestión. O sea, yo diría lo siguiente, o sea, sí, el límite está en la materia, no en la capacidad de crear sobre la materia por parte del sujeto. Y eso es lo que maravilla. Y por eso tenemos la experiencia de carácter mística, por ejemplo, en el campo de la poesía de San Juan de la Cruz. Dice, bueno, ahí lo tenemos. Entonces, etcétera. Todo ese tipo de cosas creo que se daría. Pero esto es por un debate a largo plazo, muy entretenido, que lo podemos organizar para una segunda ocasión. Eso. Eh, le dije a Ever que yo tengo una reunión, que tengo que entrar en ella en unos minutos, así que, por si acaso. Perfecto, muchas gracias también, Rodrigo. Yo quisiera usar un poco el tiempo porque también me quedó una pregunta pendiente ahí, Nicolás. De alguna forma, en esta diferenciación que tú hiciste, hablaste sobre, ¿no es cierto? Y diste algunos ejemplos sobre eh, ficciones provenientes de la fantasía y de la ciencia ficción. Eh, pero ¿qué nos puede decir también de algunos ejemplos que podría mencionar Miyazu con respecto a la ficción extracientífica? No sé si tienes ahí algo
para que también a las personas que también nos escuchan puede quedar un poco más patente. ¿En qué está pensando? En qué, voy a ponerlo así, en qué libros, en qué literatura, en qué incluso experiencia cinematográfica está pensando Miyazaki cuando está pensando en la ficción extracientífica? Sabía que venía en algún momento esa pregunta, por eso la tenía preparada. El- digamos que la respuesta que él hace digamos, de dónde parte metodológicamente Miyazaki es de encontrar una novela que exprese lo que él quiere decir, que está para él injustamente catalogada como ciencia ficción y que eh, debería ser, digamos, catalogada como una novela de ficción extracientífica. ¿Cuál es la novela? Es de, eh, esto es lo típico que tenía todo preparado, pero ya no lo encuentro. Es de un autor llamado eh, Barjavel. La novela se llama Ravage, no sé francés, que significa, digamos, estrago, eh, y que piensa en un mundo donde eh, sí hay leyes científicas, digamos. Esa es como el fundamento básico para que haya ficción extracientífica. Sí hay leyes que responden a la lógica científica. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿A qué responde Meyasu y qué hace de esta ficción extracientífica algo tan particular? Que esas mismas leyes se pueden ir cayendo, se pueden ir fallando una a otra. Y esa digamos, fragilidad que tienen las leyes no hace que los protagonistas se vuelvan locos, digamos. Porque de todas maneras, para engancharlo con la idea del yo o de la conciencia, los protagonistas sí pueden tener una conciencia y sí pueden transitar en ese mundo en el cual las leyes científicas se van cayendo, se van surgiendo, etcétera. Entonces pensemos para dejarlo como muy claro, pensemos en que, por ejemplo, tiramos un dado y si tiramos un dado existe tal ley científica. Y de azarosamente va a haber una persona que va a ir en esa lógica y de un momento a otro cambia absolutamente todo y empieza otra lógica científica. Y eso, digamos, sería algo contra la ciencia ficción, porque la ciencia ficción sí se rige, según Meyasu, bajo los parámetros de la ciencia, pero de una constancia, digamos, no de esta inconstancia que sí tendría la ficción extracientífica. Eso es lo que podría adelantar. Perfecto, Nicolás. Justamente tengo aquí un libro a mano que se llama El poder del arte de Marcos Gabriel, que pertenece a tu editorial y que más que dejar abierta la discusión para pensar también en relación a las preguntas que planteaste y a una afirmación, ¿no es cierto?, con respecto a los límites de la ficción, ¿no es cierto? Aquí Marcus Gabriel, ¿no es cierto?, nos habla también de este carácter, esta autonomía radical, ¿no? Y original del arte que incluso eh, borraría, ¿no es cierto?, toda esta posibilidad de categoría y de género literario, ¿no es cierto?, este carácter viral del arte. Y ahí eh, me parece que entra en una interesante tensión y discusión también con lo que nos señalaste también en relación a Quentin Meyazú, ¿no? Sí, yo creo que lo de Marcus Gabriel intenta ser más que nada como la idea de ontologizar el arte, en pocas palabras. Es decir, em, hay una expresión del arte completamente libre que no es controlada por nada ni por nadie, que ella se rige por sí misma, pero a pesar de eso, yo, bueno, sí, digamos, para no prolongar más la charla y esta discusión, porque de verdad que da para mucho, pensaría de que Meyasu, con la ficción extracientífica, em, aborda, digamos, una idea de nueva literatura,
pero que esta nueva literatura, para que no es algo, digamos, libre ni radical, sino que es algo que nuevamente está construido a partir de la ciencia. Entonces, si bien es distinta a a la ciencia ficción, porque sí responde siempre a la realidad de nosotros, digamos, no es algo que viene de la nada. No estaría de acuerdo como que es un poder incontrolable, no. Tal como tú señalaste, como existe una suerte de oposición, viéndolo desde ese punto de vista. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Quisiera darle también la palabra a nuestro director del núcleo de certificación, ¿no es cierto?, de Ciencias Sociales y Arte, a Ever Leal, ¿no es cierto?, como para que pudiera también invitarnos a hacer un cierre y a continuar con las actividades el día de mañana. Gracias, Rafael. Le doy las gracias a todos los asistentes porque estuvieron en esta ocasión acá conectados a una hora que a veces es improbable que la gente se conecte para este tipo de meditaciones y reflexiones. Y obviamente le doy muchas las gracias a los tres panelistas, a Fernando, a Rodrigo, a Nicolás por sus interesantísimas reflexiones, porque son investigaciones que tienen que ver con lo actual, que vinculan estos géneros del lenguaje a veces, la filosofía, la literatura. Y bueno, hablaron bastante de la ciencia ficción, de conciencia, entre comillas, también, autoconciencia. También les doy la gracia al público porque estuvo bastante interactivo con preguntas muy puntillosas, muy interesantes, ¿verdad? Que invitan a seguir pensando. Y obviamente le doy las gracias a Rafael por haber sido el anfitrión en esta ocasión. Esperamos contar con este tipo de actividades con mayor continuidad. Y mañana existe la segunda parte a las 11 de la mañana. Nos vamos a ver en este mismo canal con el mismo enlace. Así que muy contento de haber contado con todos ustedes. Y me gustaría antes de terminar dejarle ahí una pregunta a Nicolás. A ver, no sé si con eso podrá terminar, pero para ir cerrando, Nicolás, finalmente, ¿qué piensas tú de lo que es a veces considerado lo inefable? O, o lo que dijo Rodrigo en algún momento de lo místico o, o de lo pesadillesco, por ejemplo, de cosas que a veces son paradójicas, que rompen, aparentemente rompen con las reglas lógicas. Em, y creo que tenía igual que ver un poco con lo que decía Joaquín Gianotti, que si no necesariamente hay compatibilidad a veces entre las leyes científicas, las leyes lógicas, o unas son más estables que las otras, pero se podría pensar en un mundo donde no exista ninguna de las dos. Bueno, creo que tú eres como más materialista, pero que quizás podría concluir ahí porque estuvo muy interesante esa parte. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Eder. Pucha, son todas las preguntas que tenemos, porque te- tengo yo una opinión muy fuerte, digamos, ¿cuál es la opinión? Que mientras nosotros podamos describir una experiencia, por más mística que sea, ya no se hace inefable. Es decir, tenemos una forma de conocer, bueno, las categorías kantianas, por decirlo. Eh, digamos que no habría nada que pudiera escapar a la forma de categorización. O si existe algo que está fuera de nuestra forma de categorización, no lo vamos a ver, digamos. Para mí eso sería como lo realmente no cognoscible, como lo cognoscible, van a haber cosas que no conocemos dentro de lo cognoscible, pero eso también está dentro del ámbito de lo cognoscible. Lo que no conocemos finalmente es algo de lo cual no tenemos ninguna pista, porque no lo podemos ver y no, como que ni siquiera pudiéramos hablar de ello, digamos. Eso sería como la respuesta que podría dar, pero da pero para mucho conversación esto y mucha discusión. Así que muchas gracias por la oportunidad, Eder y Rafael, por esta instancia que podemos compartir. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, y nuevamente muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todo el mundo que se conectó. Y hasta la próxima. Que esté Muchas muy bien. gracias. Hasta la próxima. Buenas Hasta noches. pronto.